Bueno, hola chicas, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo programa. Hoy tenemos una invitada, sé que nunca hemos tenido una invitada, pero yo no podía terminar este semestre y que Pepi se me fuera sin haber tenido la oportunidad de que ella les enseñara a ustedes algo que ella me enseñó alguna vez a mí y ha impactado mucho mi vida. Pepi se llama Stephanie, sí, pero yo siempre la he conocido como Pepi y nos conocemos del seminario, especialmente este año, aunque nos conocíamos antes, pero este año hemos afianzado mucho nuestra amistad y pues hay que aprovechar las personas que tenemos a nuestro alrededor que nos puedan enseñar algo. Pepi fue conmigo hace, ¿qué? 6 meses, antes de esta pandemia. Fuimos, algunas de ustedes probablemente se acordarán de ella, otras no tendrán ni idea de quién es, pero aquí les presento a Pepi. Pepi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre, como dijo Daniela, es Stephanie. Mamá, vea, Soy, estoy grabando y ella nunca me cree que yo estoy grabando, pero lo vamos a dejar así. Qué pena, soy Pepi. estudiante del seminario y bueno, y amiga de Daniela. Y hace algún tiempo conozco Ciudad Refugio y bueno, nada, me alegra muchísimo poder estar hoy con ustedes. Gracias, Dani, por invitarme. No, tú sabes que es un honor poder compartir contigo y poder dialogar. Yo quiero contarles que hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, que vienen a ser como una palabra con su antónimo, ¿no? ¿Tú quieres decirnos de qué es, Pepi? ¿De qué es lo que vamos a hablar? Sí, hoy vamos a hablar de algo que va como en un proceso y yo lo llamé de la desesperanza a la esperanza, basado en el libro de Lamentaciones en la Biblia, en el capítulo 3 específicamente. Ok. Y bueno, yo creo que este tiempo de pandemia para todos ha sido como un tiempo en donde uno ve muchas cosas desesperanzadoras porque uno piensa, bueno, ¿cuándo se va a acabar? Al principio pensábamos que solamente era marzo, ¿Y vas dónde que vamos? pronto íbamos a regresar a la normalidad, ya vamos por octubre, ya casi noviembre, y vemos que la cosa se extiende. Entonces, cuando tú vas en cierta manera haciendo planes o pensando en un futuro cercano en distintas cosas y vas viendo que eso se va como posponiendo, es más difícil mantener la esperanza, es más difícil pensar que pronto las cosas van a cambiar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese tema, de cómo llevar un proceso de la desesperanza a la esperanza basado en este libro de Lamentaciones. Ok, bueno, pero con solo el nombre a mí ya me preocupa. ¿Cómo es esto de Lamentaciones? ¿Qué tienes que decir de este libro? Bueno, yo describiría el libro de Lamentaciones como un libro donde, donde se revela un poco de lo que yo describiría como la Biblia en general, porque nosotros normalmente pensamos en la Biblia como un libro lleno de normas o algo así. Es muy fácil que nosotros lo identifiquemos como, bueno, ese es un libro que me dice qué debo hacer, cómo hacerlo, etcétera, pero no es tan fácil verlo como un libro donde nos podemos identificar en medio de nuestras aflicciones, de nuestros momentos difíciles y todo eso. Y eso es algo que caracteriza mucho el libro de Lamentaciones, porque podemos ver a la persona, al autor de este libro, hablando, contando cosas que se nos hacen muy similares a las vivencias que nosotros tenemos día a día Ujú. y con las que nos podemos identificar de cómo vamos viendo ese proceso, de cómo Dios nos va acompañando aún en medio de nuestras situaciones difíciles, cómo vemos a Dios rescatándonos en medio de esos momentos de depresión y todo eso, y luego al final podemos decir, bueno, gracias Señor porque realmente pude verte presente en todo esto y puedo ver que la Biblia a través del libro de Lamentaciones es más un libro de historias con las que Ujú. nosotros, de historias reales, con las que Ok. nosotros nos podemos identificar y no como algo tan lejano o algo como por allá que hace que sea como imposible poder vernos ahí en ese espejo de la Biblia. Entonces yo pienso que a eso se refiere Lamentaciones, a Ok. poder identificarnos en los momentos difíciles y también en los no difíciles en ese libro de la revelación en la que Dios nos ha dejado.
Bueno, yo creo que es una muy buena introducción para este libro y rescato que estás diciendo que es un libro que se permite o que nos permite a nosotros identificarnos más con la Biblia, porque las expectativas que solemos tener de la Biblia a veces se hacen demasiado lejanas a nosotros, pero Ujú. este tipo de libros, según lo que estás diciendo, nos acerca a la realidad o por lo menos a cómo la Biblia expone al ser humano también. Eso es lo que estoy entendiendo que dices. Exacto, y esa es la idea. Yo pienso que la idea justamente de la Biblia es que nosotros podamos identificarnos en historias que fueron reales, o sea, que fueron reales Okay. así como son nuestras historias reales Ujú. y que no solamente fueron reales, sino que entre ellas son muy diferentes. Hay muchas vivencias diferentes entre ellos y que no podemos verlo como, bueno, todos son iguales, todos un parámetro específico, Ujú. sino que cada quien dentro de cada una de las cosas que va viviendo, que tiene que enfrentar en su vida y eso, puede encontrar en la Biblia un espacio para poderse sentir identificado y reflejado en ese texto. Entonces, yo creo que Bueno, eso es algo que muestra Lamentaciones. bueno, entonces yo ya tengo muchas expectativas de que tú me digas qué nos dice específicamente el capítulo 3 y cómo puede ser relevante para nosotras, especialmente nosotras que estamos en un proceso tan complicado y tan complejo como es en el que nos hemos sometido acá en Ciudad Refugio. Hablo por nosotras, entendiendo que ellas están allá y yo estoy acá, pero que así como la Biblia nos muestra que se puede identificar con nosotros, nosotros también hemos aprendido que debemos identificarnos con otros. Y porque a pesar de que, digamos que las chicas están allá en Ciudad Refugio, yo sé que tú y yo hemos vivido procesos similares y parecidos a los que ellas viven, quizás en otros contextos y de otras formas, o quizás en contextos o formas un poco más dolorosas o más dolorosas, uno nunca puede decir como quién ha sufrido más o no, pero es un contexto complejo donde de pronto la lamentación tiene mucho lugar. Pensar en nuestros errores, en nuestros fracasos, pensar aún en nuestro presente, en cómo estamos siendo procesadas por el Señor, que no siempre es tan cómodo, o no quiere las mieles del Sí. Señor, pero la disciplina del Señor o cuando nos enfrentamos a cosas difíciles no queremos. Entonces tengo muchas expectativas de qué tiene este capítulo para decirnos y cómo tú nos vas a exponer este capítulo y que sea relevante para nosotros. Entonces, todo tuyo, te escuchamos. Genial, gracias, Dani. Bueno, yo describiría este capítulo como, como si fuera como cuando uno ve una novela de esas así súper trágicas, como con mucho drama, donde, no sé, tipo las novelas, ¿cuál será? Las novelas como Mexicanas. mexicanas, Sí, las mexicanas son las más donde dramáticas se ven generalmente. así súper malas actrices, pero así muy dramáticas. Ajá, Entonces, el autor escribe así con muchísimo drama. sí. Dice cómo se siente, todo lo que le ha pasado desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Y habla así muy fuerte, con mucha tragedia, con mucho dramatismo, y luego dice que todo lo que le está pasando le está robando la esperanza, Ujú, y no sé si puedes leer un momentico el versículo claro. 18 para El que las chicas puedan 3:18, ¿cierto? escuchar. Ok, vamos a ver. ¿Cuán Lee porfa dramático? del 18 al 20 Ok, está bien. para que vean un poquito de este drama. Vamos a ver qué dice. Y digo, la vida se me acaba junto a mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. ¿Es hasta el qué? Ya me deprimí. Sí, total. Bueno, en el versículo 18, como vimos, dice que perdió todo lo que esperaba del Señor. En el 19 ni siquiera tiene palabras para describir lo que siente. Yo creo que eso Ujú, es algo que todos nosotros entendemos bien, porque muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos tanto dolor, tanto pesar, que ni ujú. siquiera sabemos cómo describir lo que estamos sintiendo. Ok. Y luego en el versículo 20 dice que no puede olvidar su sufrimiento, y eso también yo creo que es algo muy de nosotros también, Ujú. porque muchas veces nosotros decimos, no, bueno, pasó esto, pero por más que pase el tiempo, sentimos que no podemos superarlo y que no podemos olvidar lo que Ok. estábamos Como que sufriendo, sigue sino muy que presente.
está muy Mm, presente, no nos deja dormir, de día y de ok, noche estamos pensando en eso. ok. Entonces es lo mismo que le está pasando al autor, él está diciendo, yo no puedo olvidar lo que me está haciendo sufrir, no Ujú, tengo ni siquiera palabras para describirlo. Y para mí es muy curioso porque nos hemos acostumbrado nosotros como cristianos a veces a pensar que el cristiano siempre tiene que estar bien, ajá, que este tipo sí. de situaciones en las cuales tú dices, no puedo dejar de pensar en mi sufrimiento, todas Ujú. las cosas están mal, que eso no nos compete a los cristianos, que eso no tiene nada que ver con O que algo nosotros. anda mal con nosotros y está ahí permanente. Exactamente, Ujú, pero realmente no es así, o sí. sea, realmente sí es posible que la tristeza coincida con nosotros. Ok, No es cierto que nosotros estemos blindados ante la tristeza, que nada malo nos va a suceder o algo así, o sea, ok. o que sentirnos desesperanzados está mal. Yo pienso que los cristianos también tenemos momentos de angustia, momentos Ujú, difíciles y creo que eso lo podemos ver en la Biblia. Y si hacemos como, o sea, si nos ponemos a mirar como los autores bíblicos en general, si nos ponemos a mirar los distintos libros que tiene la Biblia, son muchos los que expresan su dolor, los que dicen que se sienten súper afligidos, que sí. sienten tristeza. Y lo lindo de eso, Dani, es que Dios nunca nos regaña por hacer este tipo de preguntas. Ok. Nunca los regaña a ellos por decir estoy desesperanzado, estoy angustiado, no Mm, puedo dormir. Entonces es súper lindo porque por el contrario podemos ver un Dios que en medio de esas situaciones difíciles a los distintos autores, en las circunstancias cuales sea que estén viviendo, ujú. cuando expresan sus sentimientos, lo que hace Dios es que los consuela. Dios Ah, ok. quiere ayudarlos en medio de los momentos de angustia, quiere Ujú. que le digan lo que sienten. Entonces es súper lindo porque uno siempre como que entiende, bueno, es que Dios lo sabe todo. Y claro, Dios lo sabe todo. Sí. Realmente Dios sí sabe cómo nos estamos sintiendo. Ujú. Pero parece que a Él le gusta esa comunicación, que a Él le gusta que nos expresemos. Ok, Entonces yo, si pudiera resumir en una palabra los versículos del 1 al 20, yo lo diría como exprésate, o sea, dile ok. a Dios lo que tú sientes, Ujú. sin miedo, Él no te va a regañar por tú decirle me siento así, más bien Él te va a consolar en medio de eso, sé sincero con Dios y Ok. dile lo que tú piensas, así como este autor está diciéndolo. Entonces yo diría, exprésate. Ok, o sea que tú de alguna manera estás invitándonos a que cuando nos sintamos afligidas, a cuando nos sintamos frustradas, lo que debemos hacer es reconocer ante el Señor lo que está pasando, reconocer ante el Señor esas emociones que a veces incluso para nosotras terminan siendo complicadas porque ni siquiera las queremos, pero lo que tú estás proponiendo es que Dios no se escandaliza con nuestras emociones, es lo que estás tratando de decir. Exacto, sí. Ok, Yo pienso que Dios nos entiende, que Dios ok. comprende esas situaciones en las que estamos viviendo, esos momentos difíciles y nos permite, nos valida el hecho de que podamos decirle cómo nos sentimos Ok. y en medio de todo eso creo que Él se siente satisfecho de poder ser nuestro refugio en ese momento y poder consolarnos. Entonces, Mm, sí, pienso ok. que la invitación de esta parte del texto es justamente a poder hablar y poder decirle al Señor con toda Ok. sinceridad cómo nos sentimos. Sabes, esto me hace recordar una clase que tú y yo estamos viendo juntas, que es escritos, donde estamos viendo salmos y todo esto. Y recuerdo, yo creo que una de las cosas que más me ha impactado a mí es entender que los salmos, que son, eh, es un libro de la Biblia que es como muy llamativo, pero a la vez es muy difícil de entender. No sé si te pasa, porque hay momentos como que el texto es muy claro, otras veces no, a veces uno siente en un mismo texto que el autor está muy contento y al ratico está como diciendo y dudando un montón de cosas, Sí, pero en este tiempo yo aprendí que el ser humano tiene momentos
de mucha orientación, ¿cierto? Tiene momentos donde está muy bien, donde él se siente feliz, donde él se siente como pleno con el Señor y confiado, pero tiene otros momentos caóticos, o sea, momentos donde él ni siquiera cree en Dios y es como lo que estaba escribiendo acá, Como mis nosotros. esperanzas, sí, y es como nosotros, que a veces estamos muy anímicos y otras veces estamos con nuestras emociones por el piso y Pues, realmente nuestras esperanzas se van, se van al suelo y ni siquiera sabemos cómo recuperarnos de eso. Pero también me hace recordar que es los salmos que se supone que son cantos de alabanza, también de 150 salmos, 50 son solo de lamento y otros 50 tienen elementos de lamento. ¿Qué quiere decir eso? Que el profesor David nos decía, yo no sé si tú lo recuerdas, lamentarte ante el Señor y no ante otros es una forma de alabar al Señor. de alabarlo. Entonces creo que eso también me permite ver lo que tú me estás diciendo. Es que buscar al Señor en tiempo de lamento es una forma de alabarlo. Y eso es bastante revolucionario, creería yo. Total, eso me encanta, en verdad. Sí, Ok, estoy totalmente de acuerdo. bueno, qué bien, por lo menos. ¿Qué tal que no? Menos mal. Bueno, Sí, ¿y qué más total. tienes que decirnos de este texto? Bueno, yo pensaría también en el versículo del 21 al 39, que ya después las chicas, si quieren, pueden leerlo. Ujú, Y me parece muy curioso porque era más o menos lo que tú decías ahorita con respecto a los salmos, que se ve como un cambio de ánimo muy brutal ujú. en el texto. Entonces, esta persona que estaba hace un versículo atrás diciendo, no, que no puedo olvidar mi sufrimiento, no sé qué cosa, tú ves un cambio increíble de actitud que parece que fuera otra persona quien estuviese escribiendo, Ok, porque pasa de un dolor profundo y de una desesperanza a la fe y la esperanza en un Dios que él identifica como que sigue siendo fiel. Entonces, Dani, no sé si nos puedes ayudar leyendo del versículo claro. 21 al versículo 25 para que vean. Ok. O sea, ahorita Dani leyó hasta el 20. Estamos hablando de que el siguiente versículo, específicamente desde el 21, vamos a ver cómo ¿Qué pasa? actúa él. Exacto, Ok. el cambio es increíble. Ok, entonces es como tú dices, uno lo lee y dijera, esta es otra persona, pero Exacto, no, no es otra persona, es la misma. Me estás diciendo que es la misma persona la que está hablando, ¿cierto? exacto. Si Ok, quieres leer desde el 20 ok, para que ellos vean el 20 y ok, anuncias cuando para empiezas que el nos crean. 21 para que vean el contraste tan fuerte. Ok, dice, siempre tengo presente, siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. O sea, aquí está el man llevado, ¿cierto? Acabado. Y de repente dice, pero algo más viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Qué cambio tan voluble, ¿no? El gran amor del Señor nunca se acaba y cuando su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Pues sí, bastante, mucho cambio, diría yo. En Cambio solo demasiado drástico, así, ¿cierto? sí, 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 Y me encanta, ¿puedes repetir un momentico el 21? claro. Dice, pero algo más viene a mi memoria, lo cual Ahí, me llena de esperanza. ok, perfecto. Y eso, sobre eso quiero justamente hablar en este punto, Ok, cuando menciona la memoria, porque me parece muy interesante que la Biblia enlace muchos de sus versículos en donde está hablando de la esperanza, los lleva directamente a la memoria. O ok. sea, habla de la memoria, habla del recordar Ujú, junto con la esperanza. Entonces uno se pone a mm, pensar, pero ¿qué tiene que ver o exactamente qué, cómo la Biblia encuentra una relación entre la esperanza y la memoria? ok, Y realmente la Biblia nos enseña que la memoria es una herramienta que Dios utiliza a nuestro favor en los momentos de dificultad para que nosotros recordemos quién es Él y ok. quiénes somos nosotros para Él. Ujú, Y el cambio es evidente, como lo vimos ahí, el cambio de sí, ánimo total. del autor en el versículo 21. Y si nos preguntamos qué fue lo que pasó, él claramente nos hace saber que lo que sucedió y que lo hizo cambiar de actitud fue que él recordó. Ok, ok.
Y les Interesante. voy a leer las cosas que de ahí en adelante son las que él dice que él recordó y que lo hicieron que volviera a tener esperanza. Ah, ok. Entonces, él recuerda que la fidelidad de Dios no se acaba, Ujú. que sus misericordias nunca se terminan, que el Mm, Señor es nuestra herencia o nuestra recompensa, ok. que Él es bueno con los que dependemos de Él y lo buscamos, que Él no nos abandona, que es compasivo, que su amor es Ujú. inagotable, que nunca se Ok. agota, que no se complace en nuestro dolor. No es como, ay, qué bueno que estás sufriendo, me Que siento menos feliz mal. por eso. No, que el Señor es justo, que Dios es soberano y que tiene Ujú. poder sobre todas las cosas. Ok. Y además me parece súper interesante en el versículo 31, si después lo pueden ver, Ok. porque también él recordó que la tragedia que está viviendo también se acabará. O sea, Ok. que nada es eterno, O que sea, todo es pasajero. pero aquí hay un punto interesante y es la tragedia no es para siempre, es Exacto, pasajera. Ok. exactamente. Entonces, es como que él puede, es capaz de volver en sí y Ujú. pasar de esa desesperanza, de esa angustia y todo eso, a nuevamente tener esperanza porque se da cuenta de que Dios es demasiado bueno, de que Dios Ujú. siempre ha estado ahí con él, que va a seguir acompañándolo así como siempre lo ha Claro. acompañado, que no lo abandona, que el amor de Dios es para siempre y es Ok. inagotable y que además de eso, que Dios tiene sus ojos sobre él Sobre como él. su hijo, Oh, que cuida de él. es Entonces bastante no bello. es solamente ver quién es Dios Ujú. o recordar, bueno, Él es esto y es todopoderoso, Ujú. sino también yo quién soy para Dios, Ok. cómo me ve Él a mí. Y Ujú. eso obviamente levanta el ánimo y saber que esto no va a ser para siempre, que lo que estamos viviendo no va a ser eterno, que va a Ujú. pasar y que en este proceso Dios nos está acompañando como siempre lo ha hecho. Ok. Entonces, es Muy bien interesante. interesante. Bueno, aquí rescato que tú dices que mientras las tragedias son pasajeras, el dolor es pasajero, Dios no es pasajero, ni su fidelidad es pasajera, sino que es constante. Y en Así ese es. punto, entonces uno es donde debe revisar dónde está puesta mi mirada, porque Él tiene desesperanza en la medida en que Él tiene los ojos puestos en su desgracia, en su problema. Y claro, si uno se enfoca en su problema, pues uno va a estar llevado, o sea, no Claro, hay otra total. opción, emocionalmente uno va a estar demasiado destrozado. Además, siempre hay problemas. O sea, Siempre, o sea, si uno si no no es le una quita cosa la es la mirada a eso, si no es una otra. cosa, es la otra. Pero lo Siempre que él hay. dice y que tú sé que lo resaltas con mucha intencionalidad es, vino a mi memoria todo esto del Señor. Entonces es como nosotros tenemos que tener como nuestro chip de qué es lo que el Señor ha hecho, ha sido por nosotros, porque no hay otra manera en cómo haya una escapatoria eh, para poder regresar al Señor. O sea, el regreso al Señor siempre va a ser permitir que Él nos recuerde su fidelidad cuando todo esté mal. O sea, cuando todo esté mal es como el momento donde uno tiene que recordar cuál ha sido la fidelidad del Señor. Es lo que entiendo que Exacto. estás diciendo. Y también lo que les decía ahorita, que quizás es un término un poquito técnico de orientación y desorientación, ahora lo podemos ver por completo en el texto. ¿Qué vemos en los primeros versículos? Pepe nos mostraba cómo había como una desorientación total, o sea, es como estoy mal y esta es mi realidad y yo no tengo esperanza ni siquiera en el Señor, pero de repente viene un momento de orientación, eso es algo para que ustedes también puedan ver en los salmos o cuando vean estos textos que son tan raros, que hay un cambio tan inmediato, es que está pasando esto. A veces es al revés, a veces hay orientación y de repente llega la desorientación, pero siempre el punto va a ser que o sea, el texto siempre nos va a llevar a confiar en el Señor, siempre nos va a decir, mira, esta es una realidad, el problema emocional o lo que podamos sentir emocionalmente es real, va a pasar, el Señor no se asusta con esto que tú estás sintiendo, pero por favor recuerda siempre la fidelidad del Señor, porque o si no te vas a quedar ahí, y si te quedas ahí, pues obviamente vas a estar mal, no solamente emocionalmente, sino porque obviamente eso va a determinar tus decisiones, tus intenciones. Entonces, Exacto.
que Dios entre en la ecuación es fundamental para poder ir a la esperanza. Entonces, por eso creo que tiene mucha lógica lo que tú nos decías al principio de la desesperanza a la esperanza, ¿cierto? Entonces, Sí, y yo no sé, Dani, si tú también te identificas con eso, porque yo, por ejemplo, yo he vivido muchos momentos en los cuales me siento súper desesperanzada, ujú, donde siento que ya, o sea, que no quiero nada, que no quiero como levantar la cabeza, me siento súper triste. Y a mí algo que me hizo como ver la Biblia últimamente es esto de lo que yo mencionaba de cómo la esperanza o el traer esperanza está tan relacionado con la memoria o con el recordar. ujú, Entonces, una de mis tácticas ha sido como escribir cuando yo recuerdo cosas que el Señor ha hecho por mí, recuerdo las veces que yo he estado de X o Y manera y que veo a Dios ahí tan presente en mi realidad. Entonces sí, yo escribo cositas y luego cuando me siento muy desesperanzada, yo voy y leo esas cosas, tengo un diario, entonces voy y las leo y eso como que me hace recordar, ok, como como las memorias, ¿no? exacto, las Ok, memorias. O sea, como Dios siempre lo ha hecho, lo va a seguir haciendo. Dios siempre ha ok, sido bueno, sigue siendo bueno. Dios siempre ha estado conmigo, sigue estando conmigo. ok, Entonces, eso como que me levanta el ánimo y me hace nuevamente volver a la esperanza ok. y, ¿Tú y te a todo. acuerdas que el año, bueno, este año, es que uno no sabe ya en qué tiempo está, Sí, que por pura casualidad hicimos un ejercicio en el grupo de chicas del seminario y bueno, nos dijeron como, ese es un tiempo para que ustedes se dejen usar por el Señor para hablarle a tu compañera, a lo que tú piensas que el Señor quiere decirle. me Y tocó uno, sí, contigo. nos tocó juntas y recuerdo que ambas fuimos muy acertadas en lo que estaba pasando, a pesar de que ninguna de las dos sabe, y yo creo que ni siquiera hasta el día de hoy sabemos exactamente qué era lo que estaba pasando en cada Sí. una, Y en pero ese momento nosotros no hablábamos casi, no no, éramos tan no amigas. hablamos. Ahorita echamos mucha cháchara, todos los días hablamos. Sí, Entonces, no, solamente era el saludo, apenas nos estábamos conociendo. Y yo puedo estar segura que esas palabras que tú me dijiste ese día, que fueron el Señor de Dios, el amor del Señor por ti no cambiará. Eso fue lo que me dijiste, sin nada, o sea, nada de lo que hagas hará que cambie. Y creo que yo te dije algo como, no sé si tú recuerdas, como que incluso era una invitación a recordar que el Señor había estado contigo, creo. sí, 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 sí. Eso, mira, tenemos buena memoria, o sea, somos buenas, buenas en esto de recordar. Y, y creo que siempre hemos estado en momentos complicados a veces, todas. No solamente un grupito de personas tiene crisis, sino que sin importar el tiempo que llevemos con el Señor, llevemos mucho o poco, siempre nos vamos a enfrentar a estos momentos de crisis. Y la invitación entonces que surge de esto es que tenemos que pensar en esas cosas que el Señor sí ha hecho por nosotros, en esas cosas en las que el Señor ha mostrado fidelidad con nosotros. Y en el caso de ustedes, chicas, pues el solo hecho de que estén allí, a pesar de lo complicado que es, porque yo siempre les digo que yo reconozco que esto es muy complicado, que yo ni siquiera me imagino cuán complicado es una forma en como el Señor les ha mostrado bondad, rescatándolas y ayudándolas y dándoles un camino. Entonces no sé si Pepi tiene de pronto una invitación para las chicas más específico que tú digas, mira, esta es una buena manera de aplicar este texto para ir terminando. Sí, bueno, yo pienso que nosotros a veces estamos cansados de escuchar frases muy repetitivas, ¿cierto? Ujú, Frases como de cajón y que a uno no le saben a nada, que uno no le encuentra mucho sentido. Pero yo ok, pienso que en la Biblia nosotros podemos ver en textos como este que realmente tiene significado cuando uno escucha que Dios es nuestra esperanza, ujú, que Jesús es nuestra esperanza, que no estamos solos, que Dios siempre está con nosotros. Entonces, yo pensaría en invitar a las chicas de pronto a que vean estas frases no como unas frases repetitivas o de cajón, sino como una realidad, que puedan encontrar sentido en ello, que puedan encontrar la realidad de que Dios y su amor es inmenso y es eterno y te ujú, acompaña en todos esos momentos terribles que uno pasa, que te abraza, que te entiende, que te
escucha, que no te calla la boca cuando tú quieres decirle me siento así, sino que te deja hablar y te Ujú. escucha con todo el amor y el cariño del mundo y luego te abraza y te dice te entiendo y sígueme contando todo lo que quieras Mm, contarme. Entonces en eso yo encuentro esperanza y en eso yo ok, encuentro compañía de Dios. sí. Entonces, estas frases de pronto la idea sería de no verlas como algo ahí que retumba y se va, sino como algo muy real y que quiero que se haga real en nuestras vidas, en Ujú, nosotros todo el tiempo. ok, Y yo pienso que en este texto hay muchas promesas que salen del corazón de Dios hacia el corazón de cada uno de mm, nosotros y es de que, hombre, o sea, hablen que estoy con ustedes, las escucho, las amo, las ujú. cuido, Un Dios que no es las indiferente, consuelo. ¿Ah? un Dios que no es indiferente, sino que está Un Dios que presente. no es indiferente, Ujú, exactamente. ok. Y un Dios que es fiel a lo que Él ha dicho. Entonces yo pienso que yo creo con todo mi corazón que en verdad Él está ahí en esos momentos de dolor y en esos momentos de incertidumbre y de preguntas. Él está ahí para contestar, para escuchar, para sobar la cabeza, para consolar, para abrazar. Sí, Entonces, sin importar que sea lo que cualquiera de las chicas esté viviendo, o nosotras estemos viviendo, Dani, pienso que la invitación es esa, a ver a Dios realmente como la esperanza, realmente como la compañía. ok. Sí, y también como no, o sea, a uno le da mucho miedo de sus propias emociones, ¿sí? Pero ese texto nos muestra que no hay que tener miedo, sino ir a quien puede transformarlas. O sea, nosotros podemos quedarnos con ese miedo y con esa desesperanza y con esa incertidumbre y como esto no va a cambiar, esto siempre va a ser así. Yo, en el caso de las chicas, por ejemplo, cuando sienten esas crisis tan fuertes que queremos abandonar el barco. Todos hemos estado así, todos hemos tenido ese Ujú. barquito al que queremos abandonar porque Sí, emocionalmente total. todo está complicado. eh, y poder antes de tomar esa decisión de desembarcar, poder ir al capitán del barco, ¿no? Y decirle, mira, esto es lo que está pasando y probablemente solo allí es donde uno encuentra nuevamente como esperanza, donde todo lo que está nublando nuestra mirada se quita como el gas, se quita todo lo que está nublado y nos permite volver a ver los propósitos del Señor y la fidelidad del Señor. Y de hecho nos recuerda por qué es que estamos en Él, porque Así parte es. de por qué nos bajamos a veces del barco es porque nos olvidamos el cómo Él nos llevó a Él. Y es